Bueno, ahora voy a tener el gusto de leer la segunda parte del capítulo La filosofía en las transformaciones de México, un esbozo. La filosofía en la independencia. En 1808, y en virtud del avance del ejército francés sobre España, el rey de España, Carlos IV, y su hijo Fernando fueron a entrevistarse con Napoleón Bonaparte en Bayona para entregar el reino y por lo tanto Napoleón nombra emperador de España a su hermano José, también conocido como Pepe Botella. Mientras tanto, en España, como es natural, se registraron levantamientos en contra de los franceses y al igual ocurrió en las colonias. El centro de las posiciones autonomistas fueron los ayuntamientos a los que se opuso la Audiencia de México, que estaba vinculada a los españoles de la metrópoli. En estas luchas surgieron una serie de problemas de carácter filosófico, político, que habían sido abordados por Pufendorf, Groucho y Locke. El problema teórico era que si, por alguna razón, el monarca dejaba el poder, ¿quién sería el legítimo heredero de dicho poder? Los filósofos mencionados consideraron que el depositario de la soberanía sería el pueblo, a partir de la concepción de que los hombres habían nacido libres y a partir de ello habían hecho un contrato original que implicó la elección del monarca. Esta tesis, que a mi juicio era una ficción ya que ni los hombres habían nacido libres, ya que las libertades habían sido conquistadas gradualmente, como decía Hegel, y tampoco el monarca había sido elegido, sino impuesto por los que tenían el poder. Sin embargo, era un relato muy útil en un momento de crisis de la monarquía para que avanzaran las fuerzas opositoras y el poder recayera en otro sector, que en este caso no eran los mestizos o los indígenas, sino los criollos y peninsulares. En el caso de la abdicación de Carlos IV y Fernando ante Napoleón, la cuestión que se planteaba era: ¿quién era el verdadero titular de la soberanía? ¿La audiencia o el ayuntamiento? El otro tema de primera importancia era si se mantendría como colonias o luchaban por la independencia. Como el asunto no se podía resolver fácilmente, surgieron diversas insurrecciones en 1809 que fueron reprimidas. Y como se sabe, en 1810 se organizó en Querétaro una nueva conspiración. En ella participaron Allende, Aldama, José Ortiz de Domínguez y otros. Sin embargo, al descubrirse tal conspiración prematuramente, Hidalgo adelantó el inicio del movimiento de independencia. Se inició entonces una lucha entre los realistas, apoyados por los jerarcas de la Iglesia, y los insurgentes, por diversos sectores del pueblo. En la mayoría de las historias que se han hecho sobre estos acontecimientos no se abordan los aspectos filosóficos, sin embargo son fundamentales. Es por ello que habrá que señalar la importante influencia de los filósofos de la Ilustración francesa. Como se ha mencionado en el capítulo anterior, fueron extraordinariamente importantes las obras de Voltaire, Montesquieu, Rousseau y otros cuyas obras llegaron a la Nueva España y que fueron leídas bajo las condiciones de un enorme peligro, ya que la Inquisición persiguió, encarceló y condenó a quienes los posiguieran. Los filósofos de la Ilustración habían escrito las más profundas y certeras críticas a la monarquía y en la Nueva España fueron utilizadas para proponer un nuevo tipo de sociedad. El interesado en esto puede acudir al libro coordinado por María del Carmen Rovira, en el que se estudia a Francisco Primo de Verdad y su análisis de Pufendorf, Groucho y Maquiavelo, Fray Melchor de Talamantes, Jacobo de Villaurrutia y Miguel Hidalgo y Costilla. En particular, entre los escritos de Hidalgo se conserva la disertación sobre el verdadero método de estudiar teología escolástica, 1784. Entre las acusaciones que le hicieron ante la Inquisición se mencionaba que leía a los pensadores franceses y se expresaba en forma liberal. Hidalgo tenía una cultura progresista para su tiempo y muestra de ello fue la abolición de la esclavitud que proclamó en Guadalajara.
Cuando estalló la Revolución de Independencia, Hidalgo nombró a José María Morelos y Pavón jefe insurgente del sur. Morelos nació en 1765 en Valladolid y es fusilado en 1815. Estudió en el Colegio de San Nicolás, obtuvo el grado de bachiller en artes en la Real y Pontificia Universidad de México en 1795 y fue nombrado cura de Carácuaro. Organiza el Congreso de Anáhuac, que se reúne en Chilpancingo en 1813. Da a conocer su texto Sentimientos de la Nación y la primera Constitución el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán. Se ha puesto de manifiesto que la filosofía de Juan Jacobo Rousseau influyó en la redacción de los textos mencionados. Inclusive se publicó un importante libro titulado Presencia de Rousseau en México a los 250 años de su nacimiento y 2 siglos de la publicación del Emilio y del contrato social. A la independencia colabora la promulgación de la Constitución Política de la Monarquía Española en 1812 en Cádiz, las famosas Cortes de Cádiz, que establecen una constitución democrática que incluía a las colonias. Fernando VII regresó a España en 1814 y eliminó la nueva constitución. En 1815, Morelos fue hecho prisionero y fusilado. En 1820 se restableció en España la Constitución. De igual forma, en la Nueva España se destituyó al virrey Juan Ruiz de Apodaca y se le sustituyó por Juan O'Donojú. Aquí se restablecieron los ayuntamientos, diputados provinciales y delegados a cortes. Pero siguieron las luchas y se envió a Agustín de Iturbide a combatir a los insurgentes. Pero en vez de ello, se alió con Vicente Guerrero y se proclamó la independencia mediante el Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821. Se reconoció como monarca Fernando VII y se estableció una junta provisional gubernativa, aunque no se criticaba ni a la Iglesia ni a la administración de la justicia. El 28 de septiembre de 1821 se firma el Acta de Independencia. Es interesante notar que ese acuerdo que se estableció entre realistas e insurgentes implicaba fuertes oposiciones entre los que deseaban permanecer viviendo en el régimen colonial y los que querían uno de carácter liberal. Se inicia una regresión. El 21 de julio de 1822, Iturbide se corona como emperador, pero solo le duró el gusto hasta marzo de 1823, y luego en julio de 1824 es fusilado. En 1809 se acordó la Constitución que permitió conformar al Estado bajo el federalismo. En el marzo de 1837 se declaró la independencia de Texas. En buena parte del siglo XIX, la lucha interna radicó en encontrar una solución entre los partidarios del centralismo y los del federalismo, pero entre 1846 y 47 se presenta un problema mayor, ya que Estados Unidos invade México para apoderarse de la mitad del territorio. Como se sabe, iniciaron la invasión en Veracruz hasta llegar a la Ciudad de México. Se llevaron a cabo batallas en Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, y el 14 de septiembre el ejército norteamericano toma la capital. Las negociaciones entre el gobierno de México y el de Estados Unidos implicó la cesión de Nuevo México y California. En 1849 se conforman los partidos conservador y liberal. En el país se profundizaron las contradicciones entre riqueza y pobreza. Los primeros eran la jerarquía eclesiástica, el ejército y los criollos. Se realiza el Congreso Constituyente entre 1856 y 57, en el que se consagran, entre otras, las siguientes medidas: garantías individuales, predominio del poder legislativo, ejecutivo limitado, abolición de fueros eclesiásticos y militar. Entre 1858 y 61 sobreviene la guerra civil. Los liberales se oponen al catolicismo como culto nacional. Se implanta la ley del registro civil, el juramento de la Constitución para empleados del gobierno y otros. En 1861 se reúnen en Londres los acreedores de México y planean la intervención a México. Marsh condenó enérgicamente esta invasión. En 1861 Juárez continuó con la promulgación de las leyes para el matrimonio civil,
permisos de los cementerios, libertad de culto, separación y la separación entre la Iglesia y el Estado. Prosiguiendo sus planes, España y Francia ocupan Veracruz, mientras los ingleses y españoles llegan a un acuerdo. Para el segundo, la deuda externa era solo un pretexto para apoderarse de México. Es famosa la derrota del ejército francés el 5 de mayo de 1862. Sin embargo, en 1863 ocuparon Puebla. Lo que se debatía en el país eran dos proyectos de nación, el monárquico frente al republicano, pero también el paso de un país colonial frente a uno moderno.